vamos a seguir con nuestra serie Conociendo la Palabra. Y continuemos con este recorrido por los libros de la Biblia. Hace 8 días veíamos Isaías. Empezamos esa sección que les decía que son los profetas, que son 17, divididos en profetas mayores y menores. 5 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, y 12 profetas menores. Hace 8 días vimos Isaías, así que hoy vamos a ver con la ayuda de nuestro Dios Jeremías. Decíamos que Isaías estaba ubicado más o menos en el siglo VIII, Jeremías en el siglo VII, entre el 604 y entre el siglo VI, 580, aproximadamente 100 años después de Isaías. Y Jeremías, como les decía, los profetas mayores se distinguen es porque sus escritos son más extensos, no porque sean más importantes. Precisamente Isaías tenía 66 capítulos, Jeremías tiene 52, aunque aquí hay una nota aclaratoria. Lo decíamos, Salmos es el libro más largo de la Biblia, 150 capítulos. Después por capítulos le sigue Isaías, 66. Y luego Jeremías, 52. Sin embargo, aún así Jeremías es más largo que Isaías porque aunque Isaías tiene 66 capítulos, tiene 37.044 palabras, mientras que aunque Jeremías tiene solo 52 capítulos, tiene 42.659 palabras y es considerado el escritor o el que escribe más en un solo libro en la Biblia. ¿Por qué? Porque aunque el Salmos es el libro más largo, como veíamos, está escrito por varios autores, mientras que Jeremías es solamente escrito por él, aunque realmente lo escribió un hombre llamado Baruc. Es decir, Jeremías le dictaba a Baruc. Baruc era el secretario, pero es la historia, la vida y el tiempo de Jeremías. Así que vayamos ya directamente a este libro. Son datos interesantes que quizá nos ayudan a recordar la importancia y lo interesante de este libro. Y vamos a ir directamente ya entonces a la palabra. Vamos a ir a este tema interesante que le he puesto como título Cautivos por la palabra. Cautivos por la palabra. Ahora, obviamente quiero en primer lugar explicar o dar un significado de esa primera palabra cautivos, porque esa palabra puede tener al menos 2 significados y se podría malinterpretar. Cautivo puede significar ser prisionero, estar como prisionero de guerra de un enemigo. Y obviamente es interesante. Esta palabra sí tiene que ver hasta mucho con este libro, porque Jeremías escribe en una época donde justo el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia, o mejor el reino del sur de Judá. Precisamente Jeremías escribe en una época donde el reino del norte ya había sido llevado cautivo. Y Jeremías está insistiendo, Jeremías está diciéndole al pueblo, vamos a ser llevados cautivos. Sin embargo, la otra manera de entender esa palabra cautivo también puede significar ejercer una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Voy a ponerles un ejemplo. Cuando alguien está enamorado, entonces ese hombre le dice a esa mujer, por ejemplo, tus ojos me cautivan. Es decir, que es una cualidad que llama la atención. Y yo creo que ambos significados están conectados con Jeremías, porque como les decía, el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo a Babilonia. De hecho, al final de su vida, a Jeremías le va a tocar ver esa tragedia y él está advirtiendo de esto, pero lo más interesante es que allí este libro nos llama a estar cautivos por la verdad que la palabra de Dios nos enseña, por eso cautivos por la palabra. Ahora, yo quisiera que pensáramos para concluir esta introducción. No sé si tú como cristiano, como hijo de Dios, que has conocido la gracia bendita de Dios, el Evangelio, has conocido a Cristo Jesús, no sé si alguna vez te hayas sentido frustrado porque cuando uno conoce de Cristo, cuando uno conoce su verdad, cuando uno entiende lo que es la salvación y que la vida cristiana no es una religión, sino una relación con Dios donde uno ya no puede vivir sin Dios, donde Él realmente es todo para uno, uno quisiera que esa misma verdad la experimentara cada persona y entonces uno desea compartir con las demás personas, uno quiere hablarle a las otras personas, uno desearía que sus familiares, que sus amigos, que sus conocidos, que todos conocieran de Cristo Jesús. Y esta es la pregunta, ¿alguna vez te has sentido frustrado porque has hablado de la verdad de Cristo Jesús y quizá ni siquiera te han prestado atención o te han rechazado? Bueno, pues como veíamos hace 8 días, eso era muy particular de los profetas. Veíamos que los profetas son tan diferentes, los bíblicos tan diferentes a los de nuestra época. Ellos no eran ni siquiera famosos, de hecho eran odiados, porque ellos no estaban adivinándole el futuro a las personas. Ellos no estaban pronosticándole un futuro de bienestar y de cosas buenas a la gente, sino que los profetas bíblicos, llevaban a las personas a conocer realmente a Dios,
a volver a la palabra de Dios, a recordar que Dios es real y verdadero y que necesitamos es vivir para Dios. Y por esto eran odiados. Y si hubo un profeta que fue rechazado, fue Jeremías. Si hubo alguien que fue rechazado, fue este profeta de Dios. Y aquí yo quisiera que pensáramos en eso. ¿Qué pasaría si a nosotros nos llamaran a predicar? Hace 8 días lo preguntaba también, pero una vez más. Si nos llamaran a predicar, a hablar de Dios, pero de entrada supiéramos que nadie va a creer el mensaje. Y a Isaías se le dijo eso, aún así muchos en el tiempo de Isaías quizá creyeron a Isaías, pero Jeremías fue todo lo contrario. De hecho se le conoce a Jeremías como el profeta llorón, por 2 razones, porque realmente él le dolía lo que estaba sucediendo con el pueblo, pero a la vez también porque él lloraba mucho y clamaba por el pueblo, porque veía la gran necesidad que el pueblo tenía de Dios, pero nadie lo escuchaba. De hecho lo odiaban por esto. Aún intentaron matarlo, intentaron silenciarlo. Sin embargo, es un profeta de Dios. Pero lo que este libro maravilloso nos enseña es que debemos ser cautivos por la palabra de Dios. Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. ¿Cuán importante, cuán cautivante es para nosotros la verdad de la palabra de Dios? Quiero que veamos un panorama general de este libro en 3 aspectos y veamos por qué el libro de Jeremías nos habla de estar cautivos por la palabra. ¿Cuál es la razón por la cual podemos cautivarnos por la palabra de Dios? Y el primer punto que quiero que veamos es que si vamos a la Biblia, la palabra de Dios, vamos a quedar cautivos por la paciencia. Creo que solamente la Biblia es el único libro que nos habla esta verdad de una manera impactante. La palabra de Dios nos lleva a ser cautivos, a ser, digámoslo, prisioneros, pero en nuestras emociones y sentimientos. Al ver la verdad maravillosa de que cuando tú y yo vamos a la Biblia, la palabra de Dios, una de las cosas que podemos ver de una manera impresionante es la gran paciencia de Dios. Y este libro nos habla de eso. Dios es demasiado paciente. Después de que Dios dio la ley al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, lo llevó a la tierra prometida, están recibiendo todas las bendiciones. Hasta Jeremías han pasado aproximadamente unos 600, 700 años. Y como hemos venido viendo a la luz de la palabra de Dios en todo este recorrido por la Biblia, este ha sido un pueblo que ha ofendido a Dios innumerables veces. Este es un pueblo que la parte norte de Israel ya está cautiva, es desterrada. Y ahora los del sur, los de Judá, están siendo advertidos, va a venir la cautividad. Sin embargo, mis hermanos, allí es donde podemos ver la paciencia de Dios. Este pueblo lo que ha hecho una y otra vez es ofender a Dios, hacer daño, hacer mal, alejarse de Dios, ser pecadores, malvados, idólatras. La pregunta es, ¿por qué Dios no ha destruido a este pueblo? Han pasado más o menos 700 años en los que este pueblo no ha hecho sino maldad. Dios es muy paciente. Y aún así, ¿saben qué es lo interesante? A pesar de que ellos siguen ofendiendo una y otra vez, Dios les trae hombres como los profetas para recordarles que Dios es real, que Dios es verdadero. Qué gran paciencia la de Dios. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 3 de Jeremías, versículo 12, dice, por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Este es Dios por medio de Jeremías. Esto dice el Señor: oh Israel, mi pueblo infiel. Si había algo que caracterizaba a Israel era su infidelidad. Dios mismo dice, Israel, tú eres mi pueblo, pero ¿mi pueblo qué? Mi pueblo infiel. Qué verdad tan fuerte. Dice, regresa otra vez a mí. Dios sigue llamando a este pueblo. Dios sigue haciendo un llamado de atención a este pueblo. Regresa a mí, porque yo soy ¿qué? Misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Entre más se alejaba este pueblo de Dios, digamos que más Dios se acercaba a él por medio de los profetas, por medio de hombres que le llamaban la atención al pueblo. Y Dios lo ha hecho una y otra vez. Realmente cuando yo miro la paciencia de Dios, me pregunto, ¿será que así somos nosotros de pacientes? 700 años aguantando a un pueblo infiel. Y sin embargo, ¿qué hace Dios por medio de Jeremías? Lo llama, regresa a mí. Pero lo mismo sucede con Jeremías como lo veíamos hace 8 días con Isaías. Aquí el pueblo estaba atestado de religión. Y ese es el problema más grande. Una vez más tenemos que insistir con qué es religión. Religión es cuando tú tienes que hacer un montón de cosas, cuando tú tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer y tienes que hacer y no puedes, pero no tienes una relación verdadera con Dios. El llamado de Dios era volver a Él mismo, conocer a Dios, vivir para Él, tener una relación real y verdadera con Dios. Él dice, vuelvan a mí. ¿Por qué? Porque yo soy misericordioso. Es la verdad de Dios.
Precisamente hay mucho que ver en este libro, pero obviamente es un panorama. Saltemos al capítulo 18, es una historia muy interesante. Les quiero colocar en contexto. Vamos a leer el versículo 12 y luego les coloco en el contexto de esta historia. Sin embargo, el pueblo respondió. Impresionante estas palabras. Escuchemos estas palabras, mis hermanos. No gastes saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Qué versículo tan fuerte. Ahora, en este versículo hay muchas cosas que podemos entender. Primero, nuevamente les digo, los quiero colocar en contexto. Hay una historia, quizá alguna vez la has escuchado. Dios le llama a Jeremías a que haga algo. Le dice, ve a la casa del alfarero. Quizá alguna vez hayas escuchado esa historia. Y Jeremías fue a la casa del alfarero y dice que el alfarero estaba haciendo una vasija de barro, pero mientras estaba haciendo la vasija de barro, se le echó a perder en sus manos, se le dañó. ¿Alguna vez has escuchado de eso? De hecho, creo que hay un par de canciones que hablan de ese episodio. Y Dios le dice a Jeremías, mira, eso sucede con Israel. Aunque está en mis manos, se echa a perder. Es un pueblo malo, es un pueblo rebelde, es un pueblo terco. Pero ¿qué pasó cuando la vasija se echó a perder, se dañó, se malogró en las manos del alfarero? Dice que él volvió y la hizo, volvió y la formó. Y Dios le dice, eso es lo que yo voy a hacer con este pueblo. Sin embargo, después de que Jeremías sale de allí, de la casa del alfarero, entonces, ¿qué es lo interesante? Él vuelve a proclamar. Todo el libro ha estado haciendo eso, proclamando la palabra, llamando al pueblo a que vuelvan a Dios. Estos dos versículos que hemos visto nos muestran ese primer punto, la paciencia de Dios. ¿Cuántos llamados de atención le ha hecho Dios a este pueblo? Innumerables. Y aquí vuelvo y lo hace, pero vuelve y Dios y hace el llamado por medio de Jeremías. ¿Pero qué dice el pueblo? No gastes saliva. En otras palabras, tú hablándonos a nosotros de Dios es perder el tiempo. Y ahora, uno podría decir, qué fuerte, qué directos, continuaremos viviendo como se nos antoja. Cuando yo analizaba ese versículo estudiando este mensaje, decía, nada diferente a nuestra realidad. Las personas dicen que aman a Dios, a veces hasta nosotros, como creyentes, decimos que amamos a Dios, que vivimos para Dios, pero al final, ¿cómo vivimos? ¿Cómo se nos antoja? ¿Puedo yo decir, aun siendo cristiano, que toda mi vida está conforme a la verdad de Dios, a la verdad de su palabra? Y alguien podría pensar, ay, pero qué aburrido es eso. Todo lo contrario. Cuando uno conoce la verdad de Dios y queda cautivado por la palabra de Dios, uno se da cuenta que lo mejor que uno realmente puede hacer es que su vida sea conformada a la palabra de Dios. Para quienes Dios, digámoslo así, en ese sentido nos ha dado la oportunidad, aunque no lo veo como una oportunidad, pero, o mejor, hemos tenido la experiencia de vivir en el pecado, en la maldad, y Dios nos ha rescatado. ¿Será que uno puede decir que es mejor el pecado? Definitivamente no. Sin embargo, el pueblo dice, ¿saben qué? Nosotros queremos vivir es como se nos antoje. Nosotros realmente vamos a continuar viviendo como se nos antoja, y dice, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Ahora, aquí debemos entender que esto también está siendo de cierta manera, aunque dicho por el pueblo, pero está en la palabra de Dios a través del profeta. Es muy seguro que esas no fueron las palabras directas del pueblo, porque como les venía diciendo y se lee todo Jeremías, el pueblo estaba inmiscuido en mucha religiosidad. Ellos de hecho decían que amaban a Dios, que vivían para Dios. Claro, se lo están diciendo quizás a Jeremías hasta de una manera irónica, pero era verdad. Porque una vez más preguntémonos, yo digo que amo a Dios, yo digo, no, sabes, yo conozco a Dios, yo tengo una relación con Dios, pero al final mi vida vivo como se me antoja. Y no solamente eso, sino que allí hay una frase que dice que seguiremos nuestros propios malos deseos. Ahora no diría, bueno, quizá esas palabras tan fuertes, tan directas, ¿quién sería capaz hasta decirlas? Pero esto es lo cierto, cuando tú y yo vivimos nuestra vida creyendo que estamos viviendo la mejor vida, así sentía el pueblo de Israel que vivían la mejor vida. Saben, como dicen muchos, no le hacemos daño a nadie, pero el problema más grande es que cuando nos alejamos de Dios y de su palabra y nuestras vidas no están conformadas a la palabra de Dios, nos estamos olvidando de lo más importante y al final estamos viviendo conforme a nuestros propios deseos. ¿Mi vida la vivo como yo creo que es la mejor vida? La pregunta es esta. Vamos a colocar esta analogía, este ejemplo. Deja a un niño pequeñito que viva su vida como él cree que es la mejor vida. ¿Qué comerá ese niño? ¿Comerá verduras? ¿Se tomará la sopa? ¿Se tomará las cremas? ¿Qué comerá ese niño? Déjalo, pero sabes, su mejor vida seguramente ¿qué va a ser? Dulces, golosinas, ¿cierto? ¿Será que si tú dejas a ese niño deseará ir a la escuela y hará la tarea, hará el trabajo sin que tú hagas nada? Si dejáramos a nuestros niños que hicieran lo que se les antojara, para ellos sería muy bueno, ¿cierto? Pero tú y yo que estamos más grandecitos sabemos qué es lo realmente bueno para ellos, aunque muchas veces no parece lo más agradable. Pues esa es la gran realidad. Ninguno de nosotros como seres humanos
Así tuviéramos 1000 años, realmente alcanzaremos a comprender lo que de verdad es bueno para nuestras vidas, a no ser que escuchemos al autor de la vida, a Dios. Y una vez más, nuestras vidas las estamos viviendo como se nos antoja o como quizá nos parece que está bien, como dice allí, seguimos que nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras pasiones. Pregunto, ¿cuánto de eso se conforma a la palabra de Dios? Y esta es la pregunta. Alguien podría decir, ¿pero por qué yo tengo que hacer eso? Porque tú y yo le pertenecemos a Dios. Porque Él es el que nos creó. Porque Él es el que sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Y eso era lo que estaba pasando en la época de Jeremías. Por eso ellos no querían escuchar a este profeta. ¿Sabes? Nosotros tenemos a Dios, nosotros tenemos nuestra religión, no nos interesa, vamos a seguir nuestros deseos. El punto es que aquí la palabra de Dios lo está dejando bien claro. Cuando yo sigo mi vida, como a mí me parece que está bien, quizá creo que está bien, cuando sigo mis propios caminos, mis propios deseos no son más que malos, perversos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque al final nadie de nosotros, ninguno de nosotros, realmente va a querer vivir para Dios. Ahora, para concluir este primer punto, quisiera que fuéramos al capítulo 23, vamos a ir desde los versículos 28 hasta el 32. Que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencia entre la paja y el grano. Otro de los problemas era este. Estaban llenos de profetas, pero falsos. ¿Y de qué hablaban estos profetas? De sus sueños, de sus visiones, de sus anhelos. ¿De qué te predicaban estos profetas? Mira, Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida. Dios va a conceder todos los deseos de tu vida. Eso es falso, eso es mentira. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas contaban eran sus sueños, pero dice Dios mismo, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Cuando uno mira a estos hombres decían vuelvan a la palabra de Dios nuevamente. Estos no eran los profetas de nuestra época. Estos eran profetas los verdaderos, porque también habían falsos. Los verdaderos eran los que decían, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios y Dios nos llama a que vivamos conforme a su palabra. Lo que digo, no eran personas adivinándole el futuro a los demás, diciéndole todo te va a salir muy bien. Eso es mentira, eso es engaño, eso es falsedad. Precisamente Dios dice hay diferencia entre la paja y el grano, versículo 29. No quema mi palabra como fuego, dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca. ¿Cómo sé yo que me están predicando la verdad? Porque la verdad de la palabra va a quemar la paja. Va a quemar el engaño, la mentira y la falsedad. Dios no envió a su Hijo a este mundo a morir en una cruz para que tú y yo tengamos nuestra mejor vida aquí y ahora. Él envió a su Hijo a morir en una cruz porque tú y yo somos pecadores que mereceríamos el infierno. Pero Él pagó para rescatarnos y llevarnos al cielo. Ese es el mensaje. Porque nuevamente allí en la época de Jeremías todo estaba humanamente a las 1000 maravillas. Tanto que Jeremías decía, viene la destrucción. Viene Babilonia y nos van a llevar cautivos. Y ellos decían, cállate, no gastes salivas, no te vamos a escuchar, estamos muy bien. Estamos bien, míranos físicamente, mira nuestras posesiones. Mira, tenemos nuestras casas bonitas, tenemos nuestros palacios, nuestras joyas, nuestro dinero. Es más, tenemos nuestros templos, nuestros sacerdotes, nuestra religión, estamos muy bien. No, pero se han alejado de la palabra de Dios. Y estaban allí los profetas que decían, no, ustedes están muy bien, miren cómo Dios los ha bendecido. ¿Pero qué tenían? Solo cosas materiales. No a Dios en su corazón, no a Dios en su vida. La pregunta es esa, ¿qué hace la palabra de Dios? Quema la impureza, el pecado, la maldad, el engaño, la mentira. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es como un martillo que quebranta el corazón. Me lleva a reconocer cuán lejos he estado de Dios. Preguntémonos con sinceridad, ¿de verdad Dios está en lo más profundo de nuestros corazones? ¿Queremos vivir para Él? Dice el versículo 30, por lo tanto dice el Señor, estoy en contra de estos profetas que se roban mensajes el uno al otro y alegan que provienen de mí. Impresionante. Y es lo que vemos en nuestra época. Sale el profeta de moda, sale el apóstol de moda a decir una cosa y ahí salen el resto. Sale el profeta de moda vendiendo pañuelos ungidos y ahí está el resto vendiendo pañuelos ungidos. Sale el profeta de moda declarando, decretando y ahí están los demás que siguen declarando y decretando. Se roban el mensaje unos a otros, pero ellos alegan que el mensaje proviene de Dios. No, esto no es nuevo. Ahora, parece que esto lo hubiera escrito Jeremías en el siglo XXI, pero no. Lo escribió 6 siglos antes de Cristo Jesús. Entonces dice allí la palabra de Dios, versículo 31. Estoy en contra de estos profetas que con mucha labia dicen, esta profecía es del Señor. Nunca alguien va a decir, no, esto es mentira. O esto es un invento mío. Sí, es un sueño, pero eso fue porque anoche
me acosté lleno de frijoles y me soñé no sé qué cosas. Nadie va a decir tal cosa. Ahora, alguien podría decir, pero ¿cómo sé que aquí Alex sí está diciendo lo que es la palabra de Dios? Ese es el punto. Pregúntense con el corazón. Y siempre lo he dicho, cuando vayas a un lugar, porque al fin y al cabo no importa dónde te congregues realmente. Es bueno congregarnos, no dejando de congregarnos. Pero pregúntate qué te están predicando. ¿El sueño del pastor? ¿La idea del pastor? Lo que el Señor le mostró al pastor, al profeta anoche, pues déjenme decirles, es un problema desde la antigüedad. Y por causa de esos falsos profetas era que también el pueblo terminaba sufriendo. Y esa es la gran realidad. ¿Cuántas personas aún en iglesias, creyendo que son cristianos, están siguiendo falsas ideas, falsas enseñanzas, falsos profetas? ¿Cómo sé que es la palabra de Dios? Bueno, porque me están predicando es la palabra de Dios. Podemos decir, no, es que Dios me mostró, Dios me dejó ver. Ni siquiera Jeremías decía eso. Ni siquiera los profetas de Dios decían tal cosa. Ellos decían, esto dice la palabra de Dios. ¿Estamos yendo a la palabra de Dios? Nuevamente, si a veces ni siquiera tenemos tiempo entre semana para abrir nuestras Biblias, hacer un devocional o leer la palabra de Dios, si a veces vamos a hacer un negocio, vamos a hacer algo en nuestra vida y no tenemos tiempo de ir a la palabra de Dios para ver cómo sería la mejor manera de hacer eso para la honra y gloria de Dios, ¿qué pasa cuando ni siquiera cuando nos reunimos 1 o 2 veces por semana nos predican la palabra de Dios? Ni nos llevan a ser conformados a la verdad de la palabra de Dios. La mayoría de personas, aún el mundo entero cristiano, ¿qué se la pasan haciendo toda la semana? Trabajando por sus sueños, sus anhelos, todas las cosas de esta vida. Luego vienen a la iglesia y a escuchar lo mismo. Dios te va a hacer próspero, Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar dinero, te va a dar salud. Digo, ya parecemos chamanes, parecemos brujos, parecemos de esos que salen todos con un montón de cosas en la televisión o en la radio. Mis hermanos, la palabra de Dios nos quiere llevar a conformarnos a la verdad de Dios. A veces pienso que tenemos demasiado en esta vida. Pero ¿cuánto tenemos de Dios? Y aquí dice la palabra de Dios. Estos profetas dicen, esta profecía es del Señor, pero ¿qué dice el versículo 32? Yo estoy contra estos falsos profetas. Escuchemos esto tan fuerte. Sus sueños imaginarios son mentiras descaradas que llevan a mi pueblo a pecar. Raíz de todos los males es el amor y el dinero. Hoy tú llenas una iglesia predicando que Dios te va a hacer próspero. Nuevamente, mis hermanos, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si nuestra alma, si nuestra vida no está en las manos de Dios? Yo no los envié ni los nombré y no tienen ningún mensaje para mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Pero como Jeremías decía esto, entonces lo querían matar. Y si tú lees toda la historia de Jeremías, hasta por allá una vez lo metieron en una cisterna, en un hueco a que se muriera. Buscaron cómo matarlo, lo abofeteaban, lo golpeaban, lo maltrataban, se burlaban de él. Y esta es la pregunta, ¿qué hace Dios? Sigue mandando la palabra de Dios, qué paciencia la de Dios. Yo hago esta pregunta con sinceridad, hagámonos esta pregunta con sinceridad. Si tú y yo estuviéramos a cargo de este pueblo, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué diríamos? Uy, yo creo que hace rato lo hubiera acabado. Dios es muy paciente. Y así estaba el pueblo en la época de Jeremías. Cuando yo leo este libro, cuando leo la palabra de Dios, a mí me asombra la paciencia de Dios. Estamos en una época no muy diferente a la de Jeremías. ¿Y saben qué hace Dios? Dios sigue mandando su palabra. Dios todavía sigue levantando hombres que sean fieles a la palabra de Dios. Pero también la pregunta es, ¿y cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? ¿O cuántos quieren escuchar los sueños de muchos predicadores? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que este libro nos enseña de una manera muy particular y maravillosa que cuando vamos a la palabra y conocemos la palabra de Dios, quedamos cautivados por la justicia. Quedamos cautivados por la justicia. Y este punto, pensémoslo solo con esta pregunta. Cuando uno lee la Biblia de verdad, cuando uno lee un libro de estos como Jeremías, ¿acaso uno no termina cautivado, asombrado por cómo Dios ha retenido tanto su justicia? Simple. Si Dios le pagara a este mundo conforme a sus pecados y a su maldad, ¿cuántos estarían vivos? Es más, ¿cuántos de nosotros estaríamos vivos? Si Dios nos pagara a cada uno de nosotros conforme a las cosas que hemos hecho, nuevamente repito, porque es que el problema más grande no es solamente es que yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de Dios? Una analogía más para enfatizar este punto. Lo estuvimos viviendo hace poco, ya pasó de moda, ya la noticia se calmó. Pero hace poco, ¿qué problema para encontrar una cama UCI, no? Con todo este cuento del COVID. Y de pronto lo que uno más temía es, vaya y me dé COVID y me manden a la UCI, no voy a encontrar una cama y un respirador. Porque muchas personas tenían que ser conectadas a estos respiradores. Imagínense que está una persona allí en cuidados intensivos, tiene un respirador, es por el momento
una de las cosas humanamente hablando que lo sostiene vivo. Y eso puede ser que le ayude para salir adelante y salir de esa crisis y recuperarse. ¿Qué pasaría si una persona está allí conectada a un respirador y se lo quitamos? Pues bueno, todos sabemos lo que pasa, ¿cierto? De pronto lo hemos visto en las películas, en las novelas, no sé dónde lo hayamos visto. Obviamente se muere, porque le quitamos aquello que le daba el aliento. Creo que eso puede ilustrar un poquitico lo que somos tú y yo cuando vivimos nuestra vida a nuestra manera, lejos de Dios. Saben, Dios podría cortarnos el aire, pero ¿cuánto realmente de lo que somos es dependencia de Dios, tanto como si Él fuera nuestro aire, nuestra respiración, pero en todo lo que hacemos? ¿Cuántas veces aún como hijos de Dios y diciendo que somos hijos de Dios constantemente le damos la espalda y seguimos nuestro propio camino? ¿Cuántas de las decisiones que hemos tomado en nuestra corta vida, independientemente de cuántos años tengamos, porque esta vida es demasiado corta, realmente han estado conectadas con Dios, diciendo, Señor, como muchas veces dice la palabra de Dios, si no vas conmigo, si esto no es lo que honra y glorifica tu nombre, Señor, no me lleves, Señor, no permitas que vaya allá, Señor, no permitas que haga esta cosa, no permitas que haga esto otro, Señor, no permitas que vaya a este lugar, no permitas que haga nada que me aleje de ti, no permitas que haga nada que te ofenda. Realmente tengo que decirlo, y esta palabra es para mí. No estoy predicando de aquí hacia allá. Yo tengo que decirlo. Precisamente acabamos de pasar por un punto. Qué grande es la paciencia de Dios y yo la he visto en mi vida. Pero allí es donde vamos. Quedemos cautivados por la justicia. ¿Qué dice? Volvamos a Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Impresionante. Notemos lo que dice la palabra de Dios. Me ha abandonado a mí. El pecado más grande del ser humano es olvidarse de Dios. Es no vivir su vida conforme a la verdad de Dios. Aunque yo no mate, aunque yo no robe, aunque yo no le haga daño a nadie, si yo me he olvidado de Dios, el pecado más grande es no vivir para Dios. ¿Cuánto de mi vida ha sido realmente formada por Dios y vivida en la verdad de Dios? Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva. ¿De quién bebo yo? ¿Quién es realmente la fuente de mi vida? Pero la fuente de quien bebo todos los días. ¿Cada cuánto necesitas agua? ¿Cada cuánto necesitas alimento? Yo lo necesito todos los días. Pero Dios es la fuente de agua viva. Otra manera de decir, la vida verdadera, lo que tú necesitas todos los días para vivir de verdad. Sin Dios en mi vida estoy muerto, aunque esté físicamente sano, soy un muerto que camino. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Mi pueblo ha hecho dos cosas las más malvadas y perversas. Se han olvidado de mí y están buscando las cosas que les pueden dar satisfacción, alegría, bienestar, no en mí, sino en esta vida, en este mundo. Cisternas rotas. ¿Cuánto de aquello por lo cual tú y yo nos esforzamos, nos desgastamos, cuánto de aquello en lo que gastamos todo lo que somos, dura para siempre? ¿Cuánto en lo que nuestra vida es consumida dura para siempre? Yo creo que nos ha pasado, y vuelvo a digo, esto toca profundamente mi corazón. De hecho, estudiando esto decía, Señor, qué gran paciencia. Y por favor, no apliques tu justicia en mi vida. Porque yo soy el primero que tengo que decir, tengo 35 años. Yo creo que ya voy, si Dios me permitiera vivir 70, ya voy por la mitad. ¿Y cuánto de mi vida realmente ha sido una vida que bebe de Dios, de su palabra, de su verdad? Si Dios nos pagara conforme a su justicia, este libro nos muestra esto. Vayamos al capítulo 7, versículos 16 al 19. Fue tanto el pecado, tanta la maldad, a pesar de que Dios envió profetas y aún a Jeremías, que llegó un momento en que Dios le dijo, Jeremías, no ores más por este pueblo. Impresionante. Imagínense que Dios le diga a uno, ya no ores más por eso. No ores más porque no voy a responder. No llores. Por eso lo llamaban el profeta llorón. Jeremías oraba por el pueblo. Jeremías sabía que ese pueblo estaba lejos de Dios, aunque estaban llenos de religiosidad. Y lo rechazaban. No solo rechazaban a Jeremías, rechazaban a Dios, rechazaban la palabra de Dios. Y Jeremías oraba y oraba y lloraba y lloraba. Y llegó el momento en que Dios le dijo, no lo hagas más. No llores ni ores por ellos y no me supliques que los ayudes, porque no te escucharé. Mis hermanos, para ti y para mí que por la gracia de Dios conocemos a Cristo, ¿cuántas veces uno ora por las personas? Hasta llora por los demás. Yo se los digo, obviamente no estoy para contar mis cosas privadas, pero muchas veces yo lloro por la iglesia, por los hermanos. Cuando a veces uno se da cuenta, y no estoy detrás de cada uno, pero a veces uno se da cuenta que están yendo por mal camino, están haciendo las cosas mal y uno dice, Señor,
Dios quiera que nunca escuchemos esas palabras. Dios quiera que nunca Él nos diga, no ores más por esa persona. No llores más por esa persona. Sabes que no te voy a escuchar. Versículo 17. ¿Acaso no ves lo que están haciendo en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Acaso no ves el pecado y la maldad? Versículo 18. Con razón estoy tan enojado. Mira cómo los hijos juntan leña y los padres preparan el fuego para el sacrificio. Observa cómo las mujeres preparan la masa para hacer pasteles y ofrecérselos a la reina del cielo. ¿Sí lo notamos? El papá, la mamá, los hijos, todos están preparándose ¿para qué? Para rendirle culto ¿a qué? Allí dice a la reina del cielo. Precisamente sigue diciendo allí la palabra de Dios. Y derraman ofrendas líquidas, religión, a sus otros dioses ídolos. Miremos a nuestro alrededor. Y saben, Israel hacía eso pensando que lo estaba haciendo para Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos de hacer eso? Papá, mamá, hijos, domingo, muy por la mañana vamos a ir. ¿Y ante quién nos postrábamos? Ante ídolos. ¿Cuántos de los que tú y yo conocemos hacen eso cada día o cada semana? Se postran ante ídolos, se postran ante la reina del cielo, se postran ante estatuas. Si tú lo miras, y ellos creían que lo estaban haciendo finalmente era para Dios, pero como venían personas que les decían, no, Dios aborrece eso, Dios odia eso, precisamente Dios les está diciendo, ahora uno pensaría, pero Dios mío bendito, ¿cómo tú puedes decirle a un hombre como Jeremías, Jeremías, no ores ni llores más por ese pueblo? ¿Qué es lo que está haciendo ese pueblo? Dios les dice, ¿qué está haciendo? Son idólatras. Y alguien diría, por esa bobada. Pero es que lo único que hace es que se postra ante una estatua y le pide. Es más, ese no es mi Dios. Yo sé que Dios está allá, pero es una representación. ¿Cuántos venimos de ese contexto? ¿O cuántos tenemos amigos, familiares que les decimos, no, es un ídolo, es una estatua, es un pedazo de palo, de yeso? No, déjeme a mí, usted con su religión y yo con la mía. Mis hermanos, impresionante. Lo que más ofende a Dios es la idolatría. Y una vez digo, se supone que vivimos en un país, hasta en un mundo supuestamente cristianizado. Tú y yo conocemos personas que dicen, no, yo adoro al mismo Dios que adora a usted. Yo amo al mismo Dios, no, vaya usted donde usted va, yo voy donde yo voy. Y donde ellos van, ¿qué hacen? Nuevamente, hasta nosotros lo hacíamos. ¿Cuántos de nosotros venimos de esos contextos? De adorarnos frente a un ídolo. Y eso es lo que Dios le dice a Jeremías. Pero el pueblo de Israel pensaba que estaba adorando a Dios. Claro, sus líderes los llevaban a ese tipo de prácticas. Como les digo, y lo puedo decir con propiedad porque una vez estuve con un líder de este lugar, me dijo eso. Es que eso no son nuestros dioses, son una representación. Dios no necesita representaciones, Dios odia esto, Dios lo aborrece. Y ese era el problema más grande. Vivimos en un mundo más idólatra que nunca. Entonces es impresionante lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 19? ¿Soy yo al que ellos perjudican? Pregunta el Señor. Más que nada, se perjudican a sí mismos para su propia vergüenza. Al final, Dios no deja de ser Dios. Dios no es más Dios o menos Dios si yo me postro ante un pedazo de palo, ante un pedazo de yeso. Dios sigue siendo Dios. Al final, tú y yo pasaremos y ese pedazo de palo también se acabará. Ese pedazo de yeso tarde o temprano se quemará, se destruirá. Ese pedazo de hierro tarde o temprano se oxidará. Dios seguirá siendo Dios. El problema es que no nos damos cuenta que cuando vivimos lejos de Dios, realmente quienes nos perjudicamos somos nosotros mismos. Ahora, esa es la pregunta que yo quiero que hagamos. Si ese pueblo merecía la justicia de Dios y llegó el momento en que Dios le dijo al mismo Jeremías, ya no ores más por ese pueblo, no te voy a escuchar, no los voy a ayudar. Yo preguntaría, ¿qué debería hacer Dios con este mundo en el cual vivimos? Que es un mundo lleno de idolatría, de maldad. Que todos dicen, amamos a Dios, todos somos hijos de Dios, pero vivimos tan lejos de Dios. Mereceríamos la justicia de Dios. Por eso cuando leo este libro, quedo cautivado por la palabra de Dios. Quedo cautivado por la justicia de Dios porque tengo que decirlo, Dios es demasiado paciente. Hemos tenido este libro. Hasta muchos de nosotros quizá en un púlpito, en un atril de estos, tuvimos la Biblia abierta, ¿cierto? Pero no la leíamos, pero no la escudriñábamos. Sin embargo, no critiquemos a los que todavía están allá. A veces nos pasa a nosotros. Quizá ya no tenemos la Biblia en el atril abierta. Quizá ya la tenemos traducción Reina Valera. Quizá ya no tenemos la traducción Dios habla hoy, Reina Valera, o quizá la nueva traducción viviente. Pero ¿cuánto de nuestras vidas se conforman a la palabra de Dios escrita? Si Dios fuera justo, ninguno de nosotros podría estar aquí en pie. Pero Dios es demasiado bueno, demasiado misericordioso. Y esto me lleva precisamente a mi último punto.
en el libro de Jeremías. Y es que este es un libro que como ningún otro nos habla de la gracia maravillosa de Dios. Cuando uno lee este libro queda cautivado por la gracia, cautivos por la gracia. Porque, recapitulemos, Dios es muy paciente, pero llegará el momento en el que Dios también hará eso, traerá justicia. Mis hermanos, si Dios nos quitara en este momento el aire que respiramos, sería totalmente justo. No lo merecemos. Nosotros no merecemos nada. Sin embargo, Dios no lo hace. Hasta hoy estamos con vida, pero no solamente con vida. Porque a pesar de que Jeremías es un libro que habla de una manera tan fuerte, de que el pueblo de Dios necesitaba y merecía, era la justicia de Dios. Sin embargo, Dios era paciente. Sin embargo, es un libro que nos muestra la maravillosa gracia de Dios. A pesar de que ese pueblo era tan malvado y tan perverso y ofendía de tantas maneras a Dios, es un libro de esperanza también. Volvamos, por ejemplo, al capítulo 1. Desde el primer capítulo lo podemos ver. Veamos los versículos 4 al 7. El Señor me dio el siguiente mensaje. Jeremías, aprovecho para decir, se me escapó ese detalle al principio, era un sacerdote, pero los sacerdotes normalmente no eran profetas. Los sacerdotes hacían los sacrificios y guiaban al pueblo a la adoración, pero Jeremías fue un sacerdote que fue llamado a ser profeta, es decir, a llamar la atención del pueblo por medio de la palabra de Dios. Pero qué verdad tan preciosa. Dios le dio este siguiente mensaje a Jeremías. Versículo 5. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y esta es la pregunta más grande que nosotros debemos hacernos en este libro y en esto que estamos viendo en este panorama de la palabra de Dios. Preguntémonos, ¿por qué Jeremías era diferente? Preguntémonos, ¿por qué tú y yo hoy ya no nos estamos postrando ante un ídolo de oro, de plata, de yeso, de madera o de lo que sea? No es porque seamos mejores. Aquí la pregunta sería, ¿por qué aún a pesar de la rebeldía, de la maldad de este pueblo? ¿Por qué a pesar de que había falsos profetas que lo que traían eran sueños, visiones, un futuro supuestamente magnífico? Dios te va a bendecir cuando se avecinaba era la destrucción. Pero había allí así fuera un hombre como Jeremías, que a pesar de todo eso seguía fiel a la palabra de Dios. Porque había allí un hombre que no se postraba ante los ídolos. ¿Por qué puede haber así sea un puñado de personas que ya no nos postramos ante los ídolos y queremos vivir para Dios? Aquí está la respuesta. Porque al final, si no fuera Dios quien hiciera una obra en nuestros corazones, tú y yo, por más sabios e inteligentes que fuéramos, por más académicos, por más estudiosos, por más títulos que tuviéramos, hoy nos estaríamos postrando ante un ídolo. ¿Saben por qué Jeremías no estaba haciendo las cosas como los demás? ¿Saben por qué Jeremías era el profeta que antes lloraba y oraba por el pueblo para que Dios los perdonara y los sacara de esa condición? ¿Saben por qué Jeremías no era uno más del montón? Porque desde el vientre de la madre, desde antes que Jeremías naciera, Dios lo formó y Dios lo apartó y Dios lo llamó. Y aunque hoy tantos odian la predestinación, es una verdad tan preciosa en la palabra de Dios, porque si Dios no nos hubiera escogido, si Dios no hubiera hecho una obra en nuestras vidas, nuevamente hoy tú y yo o estaríamos postrándonos ante un ídolo o estaríamos diciendo Dios no existe. Esta semana estaba viendo un debate impresionante con uno de los hombres más famosos, Richard Dawkins. Es un científico ateo, una eminencia académicamente hablando, pero estaba en un debate diciendo que Dios no existe, dando argumentos supuestamente de que Dios no existe. Y uno podría decir, uy, qué fuerte, tú y yo podríamos estar allá. O lo que digo, o podríamos estar adorando un pedazo de madera. ¿Cuántos de nosotros lo hicimos? Mis hermanos, si hoy no estamos haciendo eso, y por eso es que el evangelio es maravilloso, nos lleva a la humildad. No somos mejores que los demás. Pero la diferencia es que Dios es el único que puede cambiar a las personas. Por eso no es religión. La religión dice idólatra. Hasta, ¿saben qué hace un religioso? Va y quiebra la estatua de la otra persona. ¿Saben qué hace una persona que ha conocido el evangelio? Sigue orando. Mientras Dios no me diga que no ore por esa persona, sigo orando. Porque si Dios no me hubiera cambiado a mí, yo estaría en esa misma condición. Si tú y yo amamos la palabra de Dios, queremos ser diferentes. Si tú quieres vivir para Dios, si tú quieres que tu vida se moldee, aún de manera imperfecta, porque ninguno de nosotros es perfecto, pero aún si tú y yo hoy queremos vivir para la verdad de Dios, es solamente porque Dios hizo esto en nuestras vidas.
Jeremías era diferente porque Dios lo conoció desde antes de nacer, desde Dios mismo fue el que lo formó en el vientre de su madre. Antes de que nacieras le dice Dios a Jeremías, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Por eso dice el versículo 6, oh Señor soberano, respondí. Después de que Dios le dice esto a Jeremías, Jeremías dice, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Dios, no puedo, Dios, no soy capaz. ¿Saben qué dice Dios? Versículo 7, no digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. ¿Saben por qué Jeremías estaba parando firme a proclamar la verdad de la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios lo había escogido, porque Dios lo había llamado, porque Dios había hecho una obra en el corazón de Jeremías. Es más, Dios había tenido planes con Jeremías antes de que siquiera Jeremías naciera. ¿Y saben qué le dice Dios? Me encanta esto, porque debes ir donde quiera que yo te mande. Dios no obliga a nadie. Díganle eso a Jeremías. Es más, esto es tan fuerte. Vas a decir todo lo que yo te diga. Aunque te creas incapaz, cuando yo tomo la vida de una persona, yo la cambio. Mis hermanos, espero que nadie se vaya a sentir ofendido por esto, pero es la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque hay mucho más. Vayamos al capítulo 15, versículo 16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos celestiales. Porque Jeremías había sido escogido aún desde el vientre de su madre. Porque Jeremías había sido llamado por Dios. Y aunque Jeremías no se sentía capaz, Dios le dijo, pues vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer. Aún así, esto es lo hermoso. Y lo que digo, alguien podría decir es que Dios no obliga a nadie. Yo lo quiero decir con el corazón. Si Dios no me hubiera obligado a mí, yo no estaría predicando aquí. Y alguien podría decir, ¿cómo así? O sea que lo estás haciendo obligado. Lo quiero decir de esta manera. Si Dios hubiera dejado que Alex siguiera los sueños y deseos de su corazón, sí sé dónde estaría. Muy lejos de Dios. Ahora alguien podría decir, o sea que tú crees que Dios te obligó. Sí, pero bendito Dios, porque hoy no estoy haciendo esto por obligación. ¿Saben qué es lo que sucede cuando Dios toma a una persona, cuando Dios llama a una persona, cuando Dios hace una obra en una persona? Porque si esperáramos a que las personas hicieran algo, nadie lo haría. Pero luego dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Lo que Jeremías está diciendo es, ahora que conozco tu palabra es mi alimento. Dice, son mi gozo. ¿Cuántos de nosotros no nos interesaba? Lo que digo, yo tengo mi religión, yo tengo a mi Dios, yo tengo hasta decíamos, nuestra propia Biblia, nuestra propia traducción, pero ni la leíamos. En cambio, hoy nos gozamos en la palabra de Dios. Y la delicia de mi corazón, aunque Dios nos tomó, aunque Dios nos cautivó, aunque Dios hizo una obra que quizás si nos hubiera pedido permiso a nosotros, no le hubiéramos dado permiso. Pero ¿eso qué significa? Que cuando Dios hace esa obra en ese corazón, bendita gracia de Dios. Porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Saben, hoy tu palabra para mí es una delicia. Hoy tu palabra para mí es un gozo. Hoy tu palabra para mí es mi alimento. Hoy tenerte a ti es lo más grande y sin ti no quiero vivir. Pero antes eso era realidad en nuestras vidas, no. Ahora, vuelvo y repito. Alguien podría pensar, Alex, ¿es eso verdad? Era uno de los pasajes más famosos de Jeremías, famosos por una canción. Si la has escuchado, es más, si la escuchas y te gusta, a mí me gustaba. Después de que entendí esto ya no me gusta. Hay una canción que suena muy bonito porque tomaron Reina Valera. Y esto es lo interesante. Siempre digo, no hay traducción perfecta. ¿Han escuchado alguna vez esta canción que dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste y conquistaste con tu amor mi corazón? Eso dice Reina Valera, pero ¿saben que el idioma original no dice así? Me encanta cómo lo dice esta traducción. Esta traducción es la verdadera traducción. Y vamos a ver cuál es la realidad de ese pasaje. Jeremías 20, versículos 7 al 9. Oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Y es lo que le digo, la canción tomó esa frase y la arregló con otras frases bonitas. Lo que Jeremías está diciendo allí no es para nada bonito. Lo que Jeremías está diciendo es, mira, Señor, si tú no me hubieras tomado, si tú no hubieras hecho una obra en mi vida, si tú no me hubieras llamado desde el vientre de mi madre, yo no estaría predicando. Yo no estaría diciendo lo que estoy diciendo. Tú me engañaste. Y lo que digo, alguien podría pensar, bueno, esto está en la Biblia. Claro, Dios no es un engañador, pero así era como se sentía Jeremías.
Porque lo que digo, la Reina Valera dice es me sedujiste, suavizó la palabra. De hecho, la puso una palabra muy bonita. Me sedujiste. Pero si no me crees, te invito, estudia el idioma original. Lo que literalmente dice el idioma original es como si Dios me hubiera presionado. Tanto que, ¿qué dice el final del versículo? Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Señor, estoy predicando aquí, es porque no puedo hacer otra cosa. Señor, estoy proclamando tu verdad, es porque no tengo otra opción. ¿Y sabes cuál es el punto? Porque tú me engañaste, porque yo solamente puedo hablar lo que tú me digas que hable. Porque aunque yo intentara cambiar el mensaje, no puedo, no soy capaz. Pero ¿sabes qué pasa, Dios? Se burlan de mí. No me escuchan. No tengo la iglesia más grande. Eso es lo que está diciendo Jeremías. ¿Sabes? Cuando predico tu palabra, lo que hace la gente es burlarse de mí, reírse de mí. Versículo 8. Cuando hablo, me brotan las palabras. En otras palabras, voy a hablar y, ¿sabes? Me brotan porque no puedo callar esta verdad que es tu palabra. Grito violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Señor, me cautivaste a tal punto que voy a hablar y quizá voy a decir otra cosa, quizá voy a arremedarle al profeta de moda. Voy a empezar a hablar de sueños y visiones, pero cuando empiezo a hablar, sales tu palabra. Versículo 9. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos, estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Mis hermanos, qué versículo tan fuerte. Jeremías dice, me voy a proponer, ya no voy a hablar más de Dios. Es que ¿para qué? Si cada que hablo la gente no le gusta, la gente dice ese mensaje tan difícil, ese mensaje tan duro. Mejor me voy para allí, para aquel otro lugar que allá sí me profetizan, que allá sí me dicen cosas buenas. ¿Y saben qué empezó a hacer Jeremías? A decir, no voy a hablar más de Dios. Voy a contener esta palabra. ¿Para qué? Si cada que predico se burlan de mí. ¿Para qué? Si cada que predico se ríen de mí. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Jeremías? La palabra de Dios fue a quemarme. No podía contenerla. Era como un fuego en mi corazón. Este es el punto. Si yo predicara este mensaje, tuviera la oportunidad de predicar este mensaje al mundo entero, yo sé que no todos van a escuchar esta palabra. Sin embargo, estoy seguro de algo. Aquellos a quien Dios ha cautivado, aquellos a quien Dios ha seducido, como dice Reina Valera, o como dice esta traducción, engañado, aunque era la perspectiva de Jeremías. Pero más fuerte aún, aquellos a quienes Dios ha tomado desde el vientre de la madre. Mis hermanos, ahí voy. ¿Estaba obligando Dios a Jeremías? Sí. Sin embargo, esas palabras al final eran dulces, porque él tenía un corazón que vivía para Dios. Aunque él en ocasiones no quiso hacerlo, ¿saben qué dice? Yo traté de contener la palabra y ¿saben qué pasó? Terminé fue agotado, cansado, porque al final lo que me daba aliento y vida, porque al final lo que me daba fuerzas era tu misma palabra. Y aunque el mundo entero me rechazara, al final entiendo que lo mejor es tener tu verdad. Porque aunque el mundo entero rechace la verdad de Dios, aunque el mundo entero quiera buscar a Dios solamente para que Dios le quiera dar, o lo que Dios le puede dar, pero no para conocer a Dios mismo al final, mis hermanos, porque va a haber un final. Al final veremos quién tiene algo. Porque si tengo cosas de esta vida, pero no tengo a Dios en mi vida, no tengo nada. Al final Jeremías no tenía nada humanamente hablando, ni siquiera tenía un púlpito para predicar, ni siquiera tenía una multitud que lo escuchara. Lo odiaban, se tapaban los oídos, lo rechazaban, se burlaban de él. Pero ¿saben cuál es el punto? Él no podía callar la verdad. Capítulo 23, versículos 4 al 5. Entonces nombraré pastores responsables que cuidarán de ellas y nunca más tendrán temor, ni una sola se perderá ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Dios empezó también a traer esperanza por medio de Jeremías. Un día voy a enviar pastores que apastoreen a las verdaderas ovejas. Versículo 5. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. ¿Saben cuándo es que va a haber pastores que hablen la verdad a las ovejas verdaderas, aunque sea solamente un puñado? El día que venga un descendiente justo del linaje del rey David. Cuando Jesús anduvo en esta tierra, ¿cómo lo llamaban? Hijo de David. Jeremías empezó a profetizar. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Por eso no debemos predicarle a multitudes. Prediquemos la palabra y Dios obrará en los corazones de quienes Él quiera. Capítulo 31, versículo 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán
mi pueblo. Esa es la verdad. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías, porque quizá lo que Jeremías predicó no fue escuchado en su época, pero esta es la verdad que está siendo escuchada hasta el día de hoy. Porque después de que ese descendiente de David, Jesucristo, humanamente descendiente de David, pero el Hijo de Dios vino, ¿saben qué hizo Dios? Cumplió esa verdad. De hecho, Jeremías es el que habla de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, el Antiguo Testamento era eso. Obedeces, te va bien. Desobedeces, te va mal. Pero Dios hizo un nuevo pacto, porque ese pacto era condicional. Ese pacto dependiera de la obediencia del hombre, pero Dios hizo un nuevo pacto. Dijo que ese nuevo pacto llegaría a su cumplimiento cuando viniera ese descendiente del rey David. Y Dios mismo dijo que cuando ese nuevo pacto se hiciera realidad, Dios iba a poner las instrucciones ¿en dónde? En lo más profundo de ellos. Él las iba a escribir ¿en dónde? En el corazón. Y entonces Él sería nuestro Dios y nosotros seríamos su pueblo. ¿Sabes quiénes son realmente el pueblo de Dios, los hijos de Dios? Ya no importa si son israelitas, no importa si son judíos o no son judíos, no importa si son de Israel o son de la China, son de la India, son de Colombia, son aquellos que quieren a Dios por quien Él es. Y como dice allí la palabra de Dios, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. ¿Sabes? ¿Quieres saber si realmente eres un hijo de Dios? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es el anhelo y el deseo de tu corazón? Dios, su verdad, su palabra, mismo capítulo 31, versículo 37. Esto dice el Señor. Así como no se pueden medir los cielos, ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías lo que está diciendo, o Dios por medio de Jeremías, es yo sé la verdad. ¿Sabes? Aunque Israel, el norte, ya había sido destruido, eso no le sirvió para nada al pueblo del sur. ¿Sabes? El miedo no sirve para nada. Si yo te dijera que si mañana te mueres sin Dios te vas para el infierno, te puedes aterrorizar por 5 minutos, pero eso no va a cambiar tu corazón. Si yo te dijera que si no tienes a Dios en tu corazón, los juicios vienen para tu vida y te va a ir mal, no solamente en esta vida, sino que hay una eternidad donde vas a estar lejos de Dios, quemándote en el fuego del infierno. Y yo creo que eso es verdad, pero eso no va a cambiar el corazón de nadie. ¿Saben cuál es el verdadero propósito de la palabra de Dios? Mostrarnos que aunque todo a nuestro alrededor se derrumbara, nosotros seguiríamos siendo tan tercos, pero que solamente Dios nos puede cautivar, puede cambiar y transformar nuestro corazón. Dios cambió el corazón de Jeremías. Si tú eres diferente, si yo soy diferente, es porque Dios cambió nuestros corazones. Eso es lo que necesita el mundo. Precisamente dice allí la palabra de Dios, capítulo 32, versículos 37 al 40. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países donde los esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Versículo 38. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y allí está esta verdad preciosa, versículo 39. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Dios es el único que puede hacer esto. Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Ese versículo es increíble. ¿Saben cuál es el propósito que Dios va a colocar en el corazón de aquellos que creen en su Hijo Jesucristo y reciben el nuevo pacto, una nueva vida? ¿Cuál es el propósito, mis hermanos? Adorarme para siempre, para su propio bien. ¿Sabes cuál es el bien más grande que Dios nos puede regalar? Un corazón que vive para su gloria, para su santidad. No es con amenazas, aunque la verdad es que hay amenazas. No es con advertencias sobre el infierno, aunque la Biblia advierte del infierno. Es que Dios haga este milagro en nuestras vidas. Que nos dé un corazón cuyo propósito sea adorar a Dios. Ese es el verdadero bien y de hecho dice de todos sus descendientes. Y aquí quiero repetir esto, enfatizarlo. Y lo he dicho muchas veces, pero una vez más. Para ti que eres padre, dale lo mejor en esta vida a tus hijos. Procura darle lo mejor, ropa, estudio, lo que sea. Pero dales a Cristo. Dales la palabra de Dios. Dales el evangelio. Háblales de que necesitan un nuevo corazón. Es lo mejor que tenemos para darle a este mundo. Hablarles de que solamente Dios puede darles un nuevo corazón, si es que nosotros mismos hemos recibido ese nuevo corazón, porque si no, esta es nuestra mayor necesidad. ¿Qué dice el versículo 40? Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el bien que Dios hace? Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Ese es el bien más grande que Dios tiene para darnos. Pero ¿cuántos nos predican de esto? Lo que digo, a veces dicen, Dios tiene para darte muchas cosas buenas. Lo mejor, el bien más grande que Dios tiene para darte es un corazón que lo ame a Él. Un corazón que lo desee a Él.
Lo mejor que tú tienes para compartir con otros es decirles, mira, no importa si estás bien en esta vida, tú necesitas un corazón que ame a Dios. Mis hermanos, ese es el bien más grande. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme. Si Dios no coloca ese deseo en nuestros corazones, terminaremos adorando un ídolo. Si Dios no coloca ese deseo en nuestros corazones, dejaremos a Dios. Pero cuando Dios coloca eso en el corazón, cuando es Dios quien implanta esta verdad en el corazón, dice, nunca me dejarán. Qué verdad tan gloriosa. Por eso quiero concluir solo con 2 pasajes del Nuevo Testamento. Este es el Señor Jesucristo, horas antes de ir a morir en una cruz. Está en medio de una cena con sus discípulos y dijo estas palabras en Lucas 22:20. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo firmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Jeremías habló de un nuevo pacto. Un pacto ahora donde las personas iban a recibir la bendición más grande. No una tierra prometida, sino un corazón que viviera para Dios. ¿Saben quién dijo que era el que traía ese nuevo pacto? Jesucristo, con su muerte, con su sangre, en la cruz del Calvario. Y para explicar eso de manera más precisa, te invito a que leas todo el libro, la carta a los Hebreos. Pero no vamos a leer toda la carta. Quiero concluir con unos versículos de Hebreos capítulo 10, versículos 14 al 19. Literalmente, el autor a los Hebreos está citando Jeremías y está diciendo esto. De hecho, casi todo el libro de Hebreos cita a Jeremías. Versículo 14, pues mediante esa única ofrenda, el sacrificio de Cristo, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Este es el nuevo pacto. Versículo 15, y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, me encanta. El autor a los Hebreos dice que esta palabra de Jeremías la dice es el Espíritu Santo, porque allí cita literalmente Jeremías. Y hace un momento leímos este versículo, pero ahora está en Hebreos. Versículo 16, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Mis hermanos, esa es la obra verdadera del Espíritu Santo. Un nuevo corazón que transforma y cambia. Versículo 17. Después dice, nuevamente cita a Jeremías, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Versículo 18. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. En Cristo se cumple el nuevo pacto. En Cristo se cumple la verdad de Jeremías, pero nos hace falta un versículo, quizá el más hermoso de todos. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. No hay palabras para describir ese versículo. Si conoces un poco la Biblia, sabrás que en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó del pueblo de Egipto y lo llevó a través del desierto y lo introdujo a la tierra prometida, había un lugar que se llamaba el tabernáculo. Era una tienda de campaña. Pero en ese tabernáculo había una parte muy especial que era un pequeño cuadrado, un pequeño salón cuadrado que se llamaba lugar santísimo. ¿Sabes qué pasaba si tú entrabas a ese lugar? Te morías. Porque allí estaba la presencia santa de Dios. Es más, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo allá en ese tabernáculo humano. Y eso, bien preparado. Y eso, ofreciendo sacrificios por el pueblo y por él mismo, exponiendo sus pecados y pidiendo perdón a Dios. Era la única manera. Y purificándose para que no muriera. Yo quiero colocarlo de esta manera. Imaginemos que yo les digo, allí hay un lugar donde es santo, puro, perfecto, porque está la presencia de Dios. Todo el que es pecador, si entra a ese lugar, se muere. ¿Quién de los que está aquí conmigo se atrevería a entrar? Pero ¿saben qué es lo glorioso? Eso solo era una sombra. Hay un lugar santísimo en el cielo. Y no solamente tú y yo vamos a entrar al cielo, podemos, dice allí la palabra de Dios, entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo, no porque tú y yo seamos buenos, no porque tú y yo seamos los mejores, sino porque el único bueno, santo, puro y perfecto hizo un nuevo pacto por medio de su sangre, Cristo Jesús. Tú y yo un día vamos a tener acceso no solamente al cielo, no como muchos dicen a un pedacito, sino a la gloria y la misma santidad de Dios, al lugar santísimo, y podemos estar confiados por Jesucristo. De eso fue de lo que profetizó Jeremías. El pueblo iba a ser destruido, tú y yo, porque hoy no somos destruidos por Cristo. Y aunque muriéramos, ¿sabes a dónde vamos? No solamente al cielo, al lugar santísimo. ¿Por quién? Por Jesucristo, quien nos ha hecho justos y perfectos. ¿Cuál es el título de esta enseñanza? Cautivos por la palabra. Te pregunto,
¿No te cautiva esto? No tienes que pelarte las rodillas, no tienes que pagar por esto. Ya alguien pagó. Entrada directa al cielo, porque Jesucristo, como lo profetizó Jeremías, hizo un nuevo pacto entre Dios y nosotros. Un pacto de gracia, salvos solo por la obra de Cristo Jesús. Espero que esta verdad cautive tu corazón y tu mente. No el terror y el miedo del infierno, sino la gracia que en Cristo tenemos entrada directa al mismo cielo si creemos en Él. Terminemos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, qué verdad tan gloriosa. Hoy no solamente te llamamos Padre, sino que sabemos que un día estaremos en tu misma presencia. Entraremos al lugar santísimo. No solamente vamos al cielo, vamos directamente al cielo. Gracias por haber sido tan paciente con nosotros, porque ¿cuántos de nosotros no conocíamos esta verdad? Y aún gracias por ser tan paciente con aquellos que nos rodean, y esto es lo que queremos, Padre Celestial. Permítenos, por favor, como Jeremías, seguir orando, si es posible, con lágrimas. Pero más importante, Padre Celestial, permítenos seguir proclamando tu palabra, porque al final sabemos que aquel de quien profetizó Jeremías ya vino, tu amado Hijo, el descendiente del rey David, quien con su sacrificio en la cruz del Calvario hizo un nuevo pacto, el nuevo pacto que tú prometiste, y por medio del cual hoy tenemos entrada directa a tu presencia. Hoy sabemos que podemos estar confiados, no tener temor. Aun cuando hoy nos presentáramos delante tuyo en el juicio eterno, sabemos que estamos seguros, porque no solamente tenemos entrada directa al cielo, sino a tu misma presencia, el lugar santísimo por lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, que esta verdad cautive nuestras vidas, que ya tú no nos pagas conforme a la justicia, sino que tú satisfaciste tu justicia a través de la obra de Cristo para vernos a nosotros tan santos, puros y perfectos como tu Hijo, y así darnos entrada directa al cielo. Padre, que esta verdad cautive nuestros corazones, nuestras vidas, que esta verdad nos llene día tras día y que esta sea la verdad que podamos compartir con otros, tu gracia bendita. Señor, que esta verdad sea la que transforme y cambie corazones y vidas, la verdad de que somos salvos solo por gracia, a través de tu Hijo amado. Esta es la verdad del nuevo pacto. Padre, que esto se quede en nuestros corazones todos los días, hasta el final, te lo pido. En el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo, amén y amén.